Saludos República Dominicana, saludos país, gracias por estar en sintonía como cada sábado a esta hora con su programa Tiempo de Noticias. Alex, ¿cómo te sientes? Luis, así es, saludo a toda la población que nos ve a través de este espacio Tiempo de Noticias para llevarle todo lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, vamos a empezar como siempre los precios de los combustibles que por tercera semana, me parece, consecutiva, aumentan de precios, excepto el gas natural. Así es. Bueno, la gasolina premium costará a partir de este sábado 208,30. La gasolina regular 195,20 para un aumento de 2 pesos. El gasoil costará 145 para un alza de 3 pesos. Y el gasoil óptimo costará 157,60. Suben ambos 2,50. El Actur se venderá a 108,90 el galón para un incremento de 3,50. El Kerosene 133 y el Full Oil a 96,05. Estos dos últimos suben 3 pesos. El gas licuado de petróleo se venderá a 101 pesos, suben 2 pesos. Y el gas natural, como dijo Luis, se mantiene su mismo precio a 28,97. Bueno, en el resumen de la semana, noticiosamente hablando, y una información que justamente se produjo ayer, las autoridades declaran en emergencia ambiental al Gran Santo Domingo por el conflicto basurero o vertedero Duquesa. Ayer fueron juramentados y posesionados los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral y los 4 faltantes de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, Ramón Jáquez, el nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, prometió devolver la confianza a ese organismo. El presidente de la República designó a Virgilio Bello Rosa en el Consejo Administrativo de la CDEE, la República Dominicana y Haití, con la mediación de la MINUSTAH, realizan negociaciones o conversaciones para llevar mayor seguridad en la frontera dominico-haitiana. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica un aumento de los aguaceros durante este fin de semana. El presidente Medina designa nuevos embajadores en Perú, Paraguay y en la India. Un premio honrará a Oscar de la Renta, el inmigrante que no olvidó sus orígenes. Y ya dijiste los combustibles. Bueno, en el caso de la declaratoria de emergencia ambiental del Gran Santo Domingo, que es la conjunción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo con todos sus municipios, es una medida muy propicia porque la situación en que ha metido la JUN, la empresa que opera el vertedero de Duquesa, a estas dos grandes ciudades es preocupante. ¿Y qué hacen las autoridades en este caso? Tomar las medidas correspondientes a tiempo antes de que se desate una epidemia de enfermedades, que es lo más propicio que pudiera ocurrir en medio de esta situación, porque como escribían algunos medios de comunicación durante esta semana, uno no entiende por qué no aparece en el país la autoridad competente que someta a la obediencia a esta empresa que evidentemente se está manejando de manera caprichosa, de manera arbitraria y hasta desafiante. Desafía a todo el mundo, cerrando las puertas de este vertedero a varios ayuntamientos, que fue la decisión última de la JUN, cerrando las puertas del vertedero a 3 ayuntamientos de la provincia de Santo Domingo, provocando, auspiciando que se desate una epidemia de enfermedades que va a concluir con fallecimiento de personas. Entonces, ¿qué han hecho? El Ministerio de Medio Ambiente y de Salud Pública declaran de emergencia el Gran Santo Domingo. Eso va a implicar, primero,
tendrá que necesitar de la colaboración de la JUN. Si la JUN no colabora en esta declaratoria de emergencia, simplemente se echa a un lado y posiblemente termine el gobierno asumiendo el control absoluto de ese ayuntamiento. Ahora, lo que yo no entiendo... de ese vertedero. Lo que yo no entiendo es el asunto del horario. ¿Cómo que esta empresa pretende? Le reduce de 10 de la mañana a 4 de la tarde el asunto para llevar los desechos allá al vertedero, jugando con la salud de la población dominicana. Yo no entiendo cómo... Entonces, el ministro de Medio Ambiente dice en estos días que a la buena o a la mala, eso va a estar abierto. Entonces yo no entiendo si aquí no hay autoridad que pueda poner a esa gente en cintura. Sobre todo una empresa que no tiene bien claro de cómo adquirió los terrenos donde opera el vertedero Duquesa. Porque de lo que se está hablando es de que posiblemente se haya incurrido en algún tipo de irregularidad, incluso se es más preciso, se habla de la falsificación de la firma de la secretaria me parece que del Senado de la República, para hacer posible la validez del contrato que posesiona la Junta de los terrenos donde funciona el vertedero. Y con una información así, uno no se explica, no se entiende por qué las autoridades correspondientes, llámese el Ministerio Público, la Fiscalía, no han actuado en consecuencia. Hemos escuchado anuncios del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en ese sentido, de que se va a investigar o de que se está investigando, pero el país no conoce, la opinión pública no conoce ninguna información respecto a cómo ha ido avanzando esa información de la investigación que se está llevando a cabo para determinar si finalmente la JUN adquirió en buena lid los terrenos donde está operando. El caso de los jueces del Tribunal Superior Electoral y 4 que faltaban de la Suprema Corte de Justicia, ya llegó ese proceso a su final, primero con la selección de estos magistrados y luego con la juramentación y la posesión de los mismos en sus respectivas funciones. Quedó claro una cosa, de que el Consejo Nacional de la Magistratura en el proceso por lo menos escuchó las impugnaciones y las objeciones que sectores políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil le hicieron a varios de los postulantes en este proceso, sobre todo a los que eran hasta ayer los actuales miembros del Consejo del Tribunal Superior Electoral, pero sin embargo es notable que el Consejo Nacional de la Magistratura tomó en cuenta la experiencia de varios de estos jueces que ya tenían carrera y trayectoria en el tema electoral. El caso de una de las juezas que fue incluso juez titular de la Junta Central Electoral, gestión anterior, e incluso fue consultora jurídica de la Junta Central Electoral, una segunda dama que trabajó por mucho tiempo en la Junta Electoral de la provincia de Santo Domingo y también en la principal, y el titular, Ramón Jaques, que lo designan como presidente del tribunal, ya se había desempeñado como presidente de la Junta del Distrito y me parece que era suplente en la gestión que acaba de finalizar. Mira, ahí podemos ver en las imágenes los nuevos jueces de las altas cortes, donde tenemos a Román Jaques Liranzo, el presidente. Así es. Tenemos también a Santiago Salvador Sosa Castillo, Ramón Madera Arias, Rafelina Peralta y Cristian Perdomo Hernández. Los suplentes están Rina Alexandra Díaz Tejada, Rafelina Peralta, Rosa Fior de Alisa Pérez de García y Cristian Perdomo. También Fernán Leandro y Ramón Peralta, es suplente de Santiago Sosa y Marco Cruz García y Román Jaques Liranzo. La vacante de la Suprema Corte. Podemos ver a Manuel Alexis
Reid Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez. Igualmente la vacante hay un abogado y académico que lo ocupará Moisés Alfredo Ferrer Landrón, que con ese creo que la oposición me parece que emitió un juicio que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, de hecho de Rafaelina Peralta, que su padre fue dirigente reformista, fue senador y presidente del Senado de la República. A ella se le vincula mucho al Partido Reformista Social Cristiano. Sin embargo, en las pasadas elecciones ella apoyó políticamente hablando al presidente Danilo Medina, de manera que rastro político tiene aquí mucha gente, pero aquí a veces las posiciones políticas son cíclicas y coyunturales. Son gente que ya de algún modo han ido variando esa situación, y lo importante es que ya tenemos la conformación de un nuevo Tribunal Superior Electoral, precisamente, y decía en el resumen de los titulares que Ramón Jaques, el nuevo presidente del tribunal, ha dicho que ha llegado allí para rescatar o devolver la credibilidad a ese organismo. ¿Qué está diciendo? Que ese organismo había perdido credibilidad a consecuencia de los fallos y las sentencias que emitió durante su prácticamente 7 años de funcionamiento, muchos cuestionamientos, pero generalmente este tipo de sentencias generalmente suelen ser así, que mucha gente la encuentra bien, mucha gente la encuentra mal, dependiendo de a quién beneficie y a quién no beneficie. Y por eso básicamente fue que se originó toda esta oleada de impugnaciones y de objeciones a por lo menos 4 de los 5 miembros anteriores del tribunal que se postularon para repetir en sus cargos, pero ninguno de ellos fueron escogidos por el tribunal, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos tenemos con nosotros y ustedes una interesante entrevista. Ya venimos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Descarga ya la primera aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película.
Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Miren, ayer el presidente de la República designó mediante decreto a Virgilio Bello Rosa como miembro del Consejo Administrativo de la CDEE. Recordemos que Bello Rosa es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, de esos que se quedaron con Miguel Vargas Maldonado y no se fueron a integrar el nuevo Partido Revolucionario Moderno, por lo que se colige rápidamente que esta designación de Virgilio Bello Rosa forma parte de las negociaciones políticas que hicieron el presidente Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado, en virtud de del pasado proceso electoral en el que el PRD endosó su apoyo a la reelección del presidente Medina. Ya la gente sabe que han sido varios los cargos, las funciones que el presidente de la República le ha otorgado al Partido Revolucionario Dominicano. Ahí está el propio Miguel Vargas con la Cancillería, el Ministerio de la Mujer, Camilo lo está dirigiendo también del PRD, Autoridad Portuaria Dominicana, en fin, una serie de instituciones, y uno asume que a nivel de repartición de cargos le ha ido más o menos bien al PRD. Sin embargo, mucha gente del partido sigue gritando de que sigue sin empleo porque parece que estos funcionarios del PRD no han podido hacer la sustitución del personal, y posiblemente se deba a que mucha gente ya está en la carrera, y cuando usted está en la carrera no puede ser cancelado por un simple capricho. Debe haber una falta grave para que se produzca ese despido, y posiblemente ahí esté la traba de que los funcionarios del PRD no han podido nombrar a mucha gente de la suya. Bien, tenemos con nosotros en la entrevista central de su programa Tiempo de Noticias a un ex director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, que ya quedó abolida con la nueva formación e integración del nuevo organismo, Intrans, son sus siglas. Un experto yo diría que más que un experto, un erudito en materia de transporte público en la República Dominicana, por la experiencia acumulada. Para mí, la mejor gestión que se haya realizado, a mi modo de ver las cosas, la mejor gestión que se haya realizado en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, porque tuvo mucho que ver con la preparación, la formación de los choferes, de los prestadores de servicios en sentido general, que es uno de los aspectos más fundamentales. De eso y otras cosas vamos a conversar con el ingeniero Ángel Segura. Ingeniero, ¿cómo se siente? Buen día, Brito. Encantado de estar aquí contigo. Importante, hacía mucho que no nos veíamos, y hablaba yo de esa gestión suya ahí en la OTTT, que con toda seguridad, y no fue una simple presentación, con honestidad lo digo, fue una de las mejores gestiones porque la conocí desde adentro, sé lo que se hacía, lo que se estaba haciendo, lo que quedó pendiente, un recorrido a nivel nacional, formando y dándole capacitación a los prestadores de servicios, que es el aspecto fundamental, yo diría, para que tengamos un servicio de transporte eficiente, confortable, respetuoso, en fin, lo que quiere la gente, acabar con el caos en el transporte público. Bueno, fue una gestión en la cual tú estuviste trabajando con nosotros como director de comunicaciones, y realmente fue una gestión conformada por un grupo de personas
muy preparadas, todas en el área del tránsito y del transporte, y que quisimos establecer una especie de entidad nacional con todas las informaciones que se requerían para poder dirigir un área tan importante para la República Dominicana. Y en ese momento hicimos ese trabajo, resaltado por varias instituciones, en lo que tiene que ver con la formación de los empleados. Nos ganamos el primer lugar. En eso entonces, resaltada la transparencia que se hizo en esa gestión y la relación que establecimos con los operadores, que eso fue interesante. Llamar a todos esos grupos de sindicatos para formarlos y decirle, mire, prepárense, que lo que vienen son las empresas de transporte, ustedes ya como sindicatos no van a tener sentido de ser. Y así se estableció la ley, y hoy en día la razón de eso que dijimos en el año 2010-2011 se ha convertido en una verdadera realidad hoy en día. Ángel, tenemos ya la creación del nuevo instituto, que el nombre es bastante largo, de manera que aquí vamos a llamarle el Intran, sí, que son las siglas. Mucha gente tiene la incertidumbre de que probablemente con este organismo no se solucione el problema del caos general que representa el transporte público en la República Dominicana. Ciertamente tú, como experto en la materia, ¿crees que este organismo, según la gestión que se haga desde allí, podría resolver en algo la problemática? Mira, la problemática de nuestro país es un mal general. Es un mal que tiene que ver con el tema de la educación, el comportamiento de la gente y todo eso. Yo entiendo que el Intran es un aporte significativo porque era imposible que tú pudieras gestionar el transporte y el tránsito con 8 instituciones, cada una tomando decisiones. Entonces, el simple hecho de aglutinarlas todas en una sola, ya creo que se puede hacer gestión real del tránsito y del transporte. Es un arduo trabajo que hay que implementar desde ahora. En estos días me preguntaba Ángel, ¿qué tú harías como primera decisión en el Intran? Y yo diría, bueno, el problema que hay que resolver aquí es un tema de educación vial. Y yo creo que hay que hacer una campaña intensa para poder cambiar la actitud que tiene la gente de comportamiento en la vía pública. Tú ves al peatón que quiere ser agresivo en cruzar la vía. Tú ves al conductor que entiende que es su derecho. Tú ves al ciclista que quiere entrar. Entonces tú tienes que tratar de ver cómo tú puedes cambiar todo eso. En los libros que yo he leído, para poder hacer ese cambio, tú tienes que hacer una mezcla de dos cosas. Educación, mucha educación, y esa educación va con una campaña masiva en los medios de comunicación, y también hay una parte que veo que los políticos como que la quieren echar hacia atrás, es el tema de la parte de la coerción, el régimen de consecuencia, que siempre todo el mundo tiene miedo. Si la gente tú lo educas, y aparte de tú educarlo, cuando comete una infracción, tú lo castigas, y tiene el organismo para todo eso, de seguro que la gente va a cambiar ese comportamiento. Porque el dominicano cuando va a New York, tú lo ves que se maneja sin ningún tipo de problema por la vía de New York. Claro. Pues porque sabe que hay un régimen de consecuencias. No te vayas más lejos, a veces no tienen que tomar el vuelo. Cuando están ya en el aeropuerto, que entran, que pasan migración, ya asumen una actitud diferente, de manera que se puede y saben que lo tienen que hacer. Pero la falta de costumbre, la falta de cultura, del buen comportamiento, funciona mucho. Ese es el asunto. Siempre decía también Luis que tenía que venir la voluntad política. Y yo pienso que el hecho de que se aprobara ese proyecto de ley que se estaba trabajando desde el año 2004. Porque ese es el proyecto que tenía una eternidad en el Congreso. 2004. Yo recuerdo perfectamente que cuando se creó la Oficina para el Ordenamiento del Transporte, OPRET, una de las primeras tareas que encomendó el ingeniero Diandino fue la de crear el marco legal para que pudiera trabajarse el tema del transporte por vía férrea, que era lo que ya venían trabajando, y tener todo el marco legal del transporte de pasajeros. Se formó una comisión, luego Diandino se dio cuenta de que el proyecto era muy amplio, entonces se lo pasó a la Comisión Nacional de Reforma del Estado, que lo dirigía en ese entonces Marco Villamán. Yo trabajé con Marcos en ese tiempo como representante del ayuntamiento, defendiendo el espacio que le correspondía al ayuntamiento dentro de lo que era esa nueva ley. Y luego entonces, cuando me nombran como director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, me doy cuenta que hacer una ley de tránsito y transporte era muy amplia, por lo que entonces había que ir trabajando
en lo que le llamamos nosotros en aquel entonces las leyes adjetivas, es decir, Sí. los reglamentos que había que elaborar para que pudiera funcionar de manera correcta, porque era imposible hacer un documento de ley de 700, 800 páginas. Era un documento sencillo, entonces venían los reglamentos que se tenían que hacer en cada una de las estructuras que se crearan. En ese entonces se nos ocurrió con el ayuntamiento trabajar el primer reglamento, que fue la normativa de taxis, que se aprobó en el ayuntamiento del Distrito Nacional y quedó ese documento. Luego, en un conflicto que se dio en el este con el transporte de los empleados de los hoteles, entonces trabajamos la normativa que era para la regulación del transporte de personal. Luego trabajamos la normativa de motoconcho. Luego se trabajó la normativa de transporte público de pasajeros, de transporte escolar. Y así se quedaron todos esos documentos preparados. Y el único que me faltó trabajar en ese entonces fue el que tenía que ver con la carga, que cuando voy al ayuntamiento retomo de nuevo ese tema y al final cuando salgo del ayuntamiento lo dejamos listo para que sea revisado en el Ministerio de Obras Públicas, que es la entidad que en ese entonces manejaba la carga a nivel nacional. Yo supongo que todas esas normativas que elaboró tu gestión sobre las diferentes manifestaciones del transporte deben ser de gran utilidad para esta gestión. Bueno, Brito, cuando yo la elaboré no había nada. Los archivos No, eso está ahí, me lo pidieron constantemente las diferentes comisiones que trabajaron, la del Congreso cuando estaba trabajando el proyecto de ley y la comisión que estaba trabajando ahora después de aprobada la ley de Palacio, pidieron toda esa información y están ahí. O sea que es una herramienta valiosa para poder dar seguimiento y sacar los reglamentos definitivos. Yo entiendo que apenas son algunas variaciones amparadas en la nueva ley y hacer algunas modificaciones de términos, pero en sentido general los documentos fueron muy bien trabajados y se utilizaron en ese entonces documentos de instituciones públicas de Colombia, de España, y eso no sirvió. Creo que es una buena herramienta para que la comisión de hoy en día, los que fueron designados, puedan sacar los reglamentos que tanto esperan para poder funcionar. Y digo más, entre los funcionarios que fueron designados en el Intrans, hay personas que trabajaron en tu gestión, como es María Paz Conde, que queda en esta gestión nueva, pero que conoce de esas normativas y de esa gestión que tú hiciste en la OTTT, de manera que ella podría ser un buen canal para canalizar esas normativas. Debo resaltar, prácticamente todos los que nombraron son mis amigos, personas muy vinculadas al área, conocedores. O sea que yo tengo toda la esperanza de que con ese grupo de muchachos, como yo le digo, se va a poder sacar un proyecto interesante. Y yo creo que con la designación de la propia Claudia Francesca, como la armadora. Claudia de todo tiene eso. experiencia en materia de transporte. Claudia fue mi jefa cuando yo dirigí la Dirección General de Tránsito Terrestre. Que tú fuiste director también. Yo fui director en el año 99-2000 de la Dirección General de Tránsito Terrestre. Y ya ella estaba ahí. Y ella era mi viceministra. No, su secretaria. En aquel entonces, asignada al área del transporte y el tránsito. O sea que tiene bastante experiencia y creo yo que con el equipo que se ha conformado se puede tirar para adelante y yo tengo esa esperanza en ese sentido. Lo que no entendí de la nueva institución es que de inicio se hablaba de crear una institución para abolir todas esas ramificaciones que habían. Tú mencionabas 8, pero eso sin mencionar los ayuntamientos que también tienen participación en materia de transporte. Bueno, se abolieron 8 instituciones, pero igual se crearon 5 más, porque tiene como 5 o 4 direcciones que dependen de la cabeza, el Intran. Bueno, realmente lo que había era un grupo de entidades que todos hacían su aporte en lo que es el transporte y el tránsito en sentido general. Vamos a decir, por ejemplo, estaba la OTTT. La OTTT, que se encargaba de lo que era el manejo de la planificación, regulación del transporte público de pasajeros. Correcto. Que no manejaba el transporte público de pasajeros en el Gran Santo Domingo, porque en el Gran Santo Domingo la tenía AMET. Entonces AMET estaba con la parte de la fiscalización y el manejo del transporte en el Gran Santo Domingo. Que había siempre, recuerdo, en mi gestión como Relaciones Públicas, un conflicto y una confusión con eso que tú explicas, que la AMET manejaba transporte en el Gran Santo Domingo y no la OTTT. Sin embargo, AMET, cuando le convenía, decía, esa es la OTTT que le corresponde, porque uno asumía que la OTTT dictaba las directrices, planteaba los reglamentos y que la AMET entonces ejecutaba ya la acción coercitiva. Bueno, Brito, en ese entonces yo hice muchísimos esfuerzos para que
la parte de lo que era la regulación del transporte público de pasajeros quedara en una sola institución. En ese entonces yo hice todas las gestiones para que le pasaran el manejo del transporte público de pasajeros del Gran Santo Domingo a la OTTT. No fue posible porque cuando se generaban esos conflictos de aumento de pasajes por parte de los sindicatos que operaban en el Gran Santo Domingo, entonces me decía que quien manejaba el tema de la tarifa era la OTTT, y yo decía que era imposible que yo aplicara medidas con sindicatos y con empresas que no eran parte de lo que era mi regulación. Entonces ahí se generaban esos tipos de conflictos. Y al final se decidió que OTTT elaborara todo lo que tenía que ver con las tarifas, y por eso me concentré mayormente en el trabajo del transporte interurbano, que yo pienso que con la llegada de la nueva ley a ninguno de los operadores del transporte interurbano lo va a sorprender nada, porque todo eso se le dio a ellos. Se le enseñó cómo gestionar una empresa de transporte público, se le enseñó cómo calcular una tarifa, se le enseñó cómo acceder a un préstamo para comprar unidades vehiculares, se le enseñó cómo manejar el trato hacia los clientes, cómo manejar a los choferes, se le dieron cursos a sus propios choferes, a esos choferes se les enseñaron primeros auxilios de cómo enfrentar un tema de accidente, que son los primeros que iban a estar ahí en ese problema que se presentara. Se le enseñó hasta cómo el tema de las drogas, cómo se procesaba para que ellos, porque teníamos un problema, y es que cuando se maneja mucho dinero efectivo, el tema de la droga hacía mucho efecto. Y como todavía el transporte público de pasajeros es dinero efectivo que se genera, entonces era un tema constante que vivíamos aclarándole a los choferes. Se formaron en esos tiempos alrededor de 800 operadores. Las principales rutas de este país participaron en esos cursos de gestión. Se formaron cerca de 10.000 choferes que estaban inscritos y que estaban registrados por la Oficina Técnica del Transporte Terrestre. Y también trabajamos cerca de 20.000 motoconchistas, de cerca de 40.000 que registramos a nivel nacional. O sea, se hizo una gran labor. Y yo entiendo que eso, todos esos ejemplos que se hicieron en el pasado pueden ser retomados, sacar lo mejor de eso que hicimos, entonces implementar lo nuevo en estos momentos. Ángel, siempre ha habido la sospecha de que algunos, no todos, los transportistas, los choferes sobre todo, hacen su trabajo bajo la influencia del alcohol y las drogas. ¿Tú tienes alguna información al respecto, alguna investigación que se haya hecho? Porque creo que en alguna gestión de la OTTT, no recuerdo si en la tuya, se planteó hacer la prueba. Sí. En ese sentido a muchos conductores. En aquel tiempo no se tenía un marco regulatorio que trazara las pautas de negociación entre los diferentes sindicatos y la entidad que regulaba el transporte. O sea, eso se hacía a lo que entendía. Como dice el pueblo, el cibaeño, a la bringandina. Así es. Entonces establecimos un documento de regulación del transporte público de pasajeros consensuado, firmado por todas las federaciones importantes, Antonio Marte, Juan Ubiere, Quevedo. Todos firmaron ese documento, y a petición de ellos se incluyó en esa regulación de que los choferes del transporte público de pasajeros, cada 2 años, cuando se le fuera a renovar la tablilla de conductor, se le iba a someter a una prueba psicométrica y una prueba antidoping. Incluso ya empezamos a hacer todos los contactos. Psicométrica para ver cómo estaban bien de la cabeza. Exactamente. Realmente todos los días tu estado mental puede cambiar. Claro. Pero si yo mínimamente cada 2 años puedo hacerte algunas evaluaciones, puedo captar, puedo encontrar algunas personas con problemas en ese momento, ¿no, verdad? Por el bien de los usuarios. Exactamente, porque muchas veces se daban casos de personas que abusaban del alcohol una noche anterior cuando tenían que irse a viajar hacia 300 kilómetros de la capital. Eso era mucho problema. Entonces nosotros entendíamos que el servicio de transporte es un servicio estratégico y que había que regularlo con toda la ponderancia del lugar, con todos los requisitos del lugar. Por eso le decíamos a los choferes, mira, tú no estás siendo conductor de cualquier cosa, tú manejas un autobús que lleva 60 vidas humanas, y que esas 60 vidas humanas también te va a encontrar con otros autobuses que van en el camino. Por eso entendíamos nosotros que había que formarlo, que había que capacitarlo, y en eso se trabajó. Indudablemente es lo que te digo, el dinero efectivo, que yo tengo la esperanza de que algún día se cree entonces una entidad bancaria sólida, que
todo se mueve en base a una tarjeta. Luis Brito va para Fantino, va a abordar la unidad que va Santo Domingo Fantino, su tarjeta, la pasa, pagó Luis Brito y se sabe que Luis Brito viajó tal día y se llevan entonces... Y queda registrado. Se llevan informaciones estadísticas de cómo se comportan el movimiento de pasajeros a nivel nacional. Y en un mundo tecnológico de tanta modernidad, eso no debe ser tan difícil. ¿Por qué que no se aplica? Eso es muy sencillo. Bueno, primeramente se necesitaba una entidad que regulara todo el sistema. Como el Intran, exactamente. Porque tener a la OTTT manejando transporte urbano, interurbano, AME interurbano, el urbano del Gran Santo Domingo, taxi por un lado, carga por otro. Entonces hoy en día ya puede sentarse en una mesa todos esos planes que se puedan implementar y hacer posible de que se haga el manejo en ese sentido. Que la carga, que si de Fantino van a traer víveres para la capital, de la capital le lleven, qué sé yo, los vegetales que vienen de Constanza a Fantino. Y se haga entonces un sistema de carga en la que no sea solamente cobrarte por media carga, sino que sea carga completa. Que el vehículo de carga salió de un pueblo cargado y llevó hacia otro pueblo tal producto. Y de ese pueblo que fue a llevar ese producto, cogió otro producto y lo llevó al pueblo que es origen. Y eso va a reducir bastante el costo de carga, que yo he dicho 20.000 veces, que desde el punto de vista político es un tema interesante a analizar, porque muchas veces tú consigues el plátano muy caro, y cuando tú vas al campo donde se origina el plátano, donde el agricultor, te das cuenta que el precio es mucho más bajo. Entonces, si se hace una regla de carga para todo el territorio nacional que permita que los productos alimenticios le lleguen a la gente mucho más barato, eso va a ser un gran aporte significativo. Por eso yo he dicho 20.000 veces que esa entidad va a impactar bastante a la economía si funciona como debe de ser. Porque incluso yo soy de los que sostengo que hoy en día un ciudadano tiene que gastar cerca del 30%, del 25 al 30% de lo que se gana. De su presupuesto. De su presupuesto, en movilizarse. O sea, un joven estudiante que trabaje para ir a la universidad, para ir a su trabajo, gasta entre el 25 y el 30. Si tú logras entonces hacer un sistema que la gente pueda movilizarse sin ningún tipo de inconveniente y le reduce de 25 a 30 a un 10, a un 15, eso es un aumento significativo al salario de la gente. Entonces eso es la importancia que yo veo de que esa entidad tiene que hacer su trabajo y recibir el apoyo del gobierno central. Vamos a seguir hablando luego de la pausa sobre la posibilidad de éxito del Intran. Creo que Alex tiene una pregunta que tiene mucho que ver ahorita, la vamos a hacer con respecto a cuáles son las nuevas reglas de tránsito, porque creo que la formación del Intran conlleva nuevos reglamentos para obedecer desde el punto de vista del conductor. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Descarga ya la primera aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina,
La educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Bueno, Alex, tú tienes Bueno, una pregunta para Ángel. Ángel, con un experto en materia de transporte. Mira, ayer me mandaron un video, por ahí por el elevado nuevo de Boca Chica, me parece, sobre una patana circulando. ¿Tú crees que con esta nueva ley que entró en vigencia, y el Intran ahora y esto, cómo podemos educar a estos choferes? Una patana circulando por el elevado. Por el elevado por en sí. O sea, ¿cómo podemos educar a esta persona? Quiero aclararte que hay diseño de puentes que se hicieron para interconectar las vías principales, como el caso de la Duarte y las Américas, donde se permite en algunos elevados de que vehículos pesados pudieran circular, que eso es el caso, por ejemplo, de los Alcarrizos, que se hizo ese elevado para que, por tanto, hay algunos puentes que sí permiten el paso de vehículos pesados y otros no. En lo que tiene que ver con tu pregunta, una de las grandes preocupaciones que hemos sentido es que tú puedes aplicar 20.000 sanciones, pero si esas sanciones no le llegan al ciudadano, de que le duela cuando tenga que hacerla, realmente no hay forma de que tú puedas cambiar ese comportamiento que tiene la gente. Y ahora le va a doler porque tengo entendido que la nueva reglamentación es que si tú no pagas la multa no sale del país y creo que no hace operaciones bancarias. Sí, así es. Incluso yo pongo un ejemplo de un amigo mío en Estados Unidos. Él no podía acompañarme en su vehículo porque él tenía muchos puntos acumulados y cualquier infracción que él fuese a cometer, inmediatamente iba a perder su licencia de conducir. Y él dijo, yo no voy a manejar todo este tiempo, voy a someterme a lo que es la capacitación que me está dando el Estado de New York para yo entonces poder luego bajar esos puntos y luego salir a la calle. O sea, ese es el modelo. La gente cuando se siente vigilada de que puede cometer, de que sus infracciones van a ser, va a tener un costo muy duro, la gente entonces se comporta y eso es lo que se está buscando. Se critica mucho, no, que son tantos salarios. Oye, hay que hacerlo así. Cuando una persona, ¿cómo es posible que un conductor del transporte público de pasajeros se pueda desplazar hoy en día con 400 multas? Entonces, una de las cosas también que se debe hacer es buscar el mecanismo para que exista un sistema que pueda hacer posible que esas multas puedan llegar y que se puedan pagar. Porque la meta la pone, ¿qué impide de que tú te puedas seguir circulando sin ningún tipo de problema? Y ahí hemos encontrado choferes con 400 multas. Entonces, entendemos que lo dije al inicio. Estamos hablando con 400 infracciones. Infracciones, 400. 400 detectadas. Sí. Porque esas 400 es porque lo vio una vez. Sí, y él se moviliza normalmente. Entonces, eso hay que mejorarlo. Hay que buscar una forma, como tú decías, de que la persona que va a viajar se le va a tener impedimento porque va a estar vinculado al tema de pasaporte, al tema de las placas, todo eso. Hay que buscar mecanismos para Ángel, que... Así que recordemos, yo como chofer, como conductor de mi vehículo, la nueva reglamentación me traza nuevas disposiciones, nuevas leyes que yo debo hacer, que no debo hacer para que no me pongan una multa. No, ya mira, sabemos, no irte rojo en semáforo, no pisar la raya. No, las leyes de tránsito se mantienen todas intactas. No se agregaron más. No, porque incluso lo que yo creo es, y eso lo puedo resaltar, la ley 241 era una ley más enfocada más al tema del tránsito. Entonces tú veías en esa ley que te decía de que antes como no, que quedan fácilmente estipuladas en lo que serían los reglamentos que deben elaborarse por parte del Intran. Entonces ya esta nueva ley ya te vincula tránsito, transporte público, transporte de pasajeros en sentido general, carga, seguridad vial. O sea, es una ley mucho más completa. Entonces, todo lo que tiene que ver con las disposiciones de la ley, de lo que tiene que ver con la señalización y todo eso, tú sabes que eso es mundial. Incluso a nosotros nos piden que mantengamos intacto, que cuando tú vayas
a cualquier estado, cualquier país. Cuando tú ves la señal de pare, tú sepas que pare. Cuando tú ves la señal de no estacionar, sepas que no estacionarte. Entonces, en ese sentido no hay ningún tipo de modificación. Sí, ellos tienen que sacar rápidamente todos los reglamentos que tienen que ver con lo que es el manejo, la señalización como tal, las coordinaciones que establece claramente que los ayuntamientos no pueden tomar decisiones de aprobar señales diferentes a las normas internacionales, sino que tienen que estar vinculados y unificados con la nueva entidad. Entonces eso es importante de que se vaya haciendo ya. Que generalmente las salas capitulares de los ayuntamientos se convierten en organismos adicionales en regulación de tránsito. Bueno, y una de las defensas que se hicieron en la nueva ley era de reconocer la ley que crea los municipios y el Distrito Nacional, en el cual en ese entonces se le dio la participación de que ellos tienen que controlar el transporte y el tránsito de su ciudad. La nueva ley le da esa facultad a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos van a hacer coordinaciones con la entidad nacional, debido también a que hay una situación a nivel técnico que se da en los ayuntamientos de que no tienen el personal técnico capacitado para poder trabajar en cada uno de ellos. Entonces, por lo general, los ayuntamientos lo que hacen, y esto te lo digo por experiencia propia que viví en las diferentes instituciones, que te piden a ti, mire, tal entidad, que queremos que nos hagan el nuevo patrón de circulación para mi ciudad, debido a esto y lo otro. Y entonces van los técnicos, le hacen el levantamiento, le hacen el proyecto, entonces lo llevan a la sala capitular lo aprueba, entonces ya tú ves que hay una vinculación de la propio ayuntamiento con la entidad nacional para que le haga todo ese tipo de formulaciones de las cosas que ellos quieren que se ejecuten en su ciudad o en su ámbito territorial. Ángel, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y así de repente se me ocurre pensar que lo que hay un problema es de redistribución de rutas. ¿Por qué? No me cabe nunca en la cabeza y me quedo siempre pensando, de repente tú ves en un sitio de la capital o el Gran Santo Domingo una fila de carritos de concho, 15, 20, una fila sin hacer nada parado, esperando parece arrancar un turno. Entonces, en otro sitio tuvo una fila de gente esperando un carro. Yo no entiendo eso. ¿Cómo una fila de carros parados y otra fila en otro sitio de gente esperando? Es muy fácil. Yo te lo incluso. ¿Por qué se da eso? Eso se da porque, primeramente, las rutas surgieron por circunstancias que no obedecen a un estudio técnico como debe de ser, en la que se analice el tema de lo que es la oferta de asientos versus lo que es la demanda de pasajeros. Esos son dos elementos que tú tienes que vincularlo, y eso se levantan mediante encuestas, se levantan según cómo se mueve la gente, y para eso se hace un estudio de demanda del Gran Santo Domingo. Se divide en zonas y tú te das cuenta cómo se desplaza la gente. Esos estudios de demanda se van actualizando porque posiblemente mañana construyan un recinto de la UAS en la zona oriental y ya eso cambia del movimiento de la gente que viene para la universidad. O sea que eso es dinámico, y eso es lo bueno del tránsito y el transporte, que es dinámico. Entonces, por lo general surgieron esas rutas de esa manera. Otra cosa que también existe es que no hay una frecuencia de salida de esas unidades. Lamentablemente, lo digo aquí, lamentablemente, salen cuando agotan el 60-75% de la ocupación en el origen. Entonces tú vas, en todo el recorrido hay un grupo de pasajeros que te van haciendo cola esperando esas unidades, pero que hay una mala planificación. Lo que digo. También cuando hicimos los estudios, le va a intervenir a eso. Tiene que entrarle porque para eso fue creado. También cuando hicimos los estudios en aquel entonces nos dimos cuenta de que había una sobreoferta de asientos, increíble. O sea, tú ves la gente paralizada, había una sobreoferta de asientos, una sobreoferta de asientos, que eso hay que resaltarlo. Y también otra cosa que investigamos, que el parque vehicular de transporte público sobrepasaba la edad de los 18 años, cuando se estima que entre 9 y 10 años es la vida útil de un vehículo de transporte público. Pasaba ya de 18, incluso en el transporte público urbano, pasaba de 22 años. Porque en el interurbano, ¿qué hace el interurbano? Que cuando la unidad ya agota, porque no puede seguir funcionando, entonces se la venden a los transportistas urbanos. Ok, o sea, no tiene utilidad para trasladarse de una ciudad a otra, pero sí para circular aquí adentro. Exactamente, entonces por eso tú ves que el mayor desorden está en el transporte urbano del Gran Santo Domingo y Santiago. Por ejemplo, a mí me dicen, Ángel, ¿cuál sería la medida? Oye, yo me enfrentaría inmediatamente
en el transporte público urbano de Gran Santo Domingo y Santiago. Sí, el tema del interurbano planificación. yo lo dejo para después. El interurbano quizás con unas cuantas rutas, con unas cuantas terminales interurbanas que tú hagas, que tú conectes la ruta del metro con la región del Cibao, la ruta de aquí, de la línea 1, en la Mamá Tingó, con todo lo que es Monte Plata, Yamasá. Cuando tú hagas ese tipo de conexiones. A eso iba, porque yo creo que el problema del transporte aquí, la solución verdadera y definitiva, es un sistema de transporte colectivo. Porque no hemos mencionado aquí la gran cantidad de vehículos circulando, que es parte del entaponamiento. Aquí la gente rápido piensa en comprarse un carro y termina comprándose un carro, antes que una casa, antes que cualquier necesidad, un carro. Entonces, tenemos demasiados carros en una ciudad pequeña, pero la gente se compra un carro porque no tiene un servicio de transporte eficiente. Eso es así, Brito. Mira, a mí me pregunta Ángel, ¿cómo tú puedes reducir la situación que hay de congestión en el Gran Santo Domingo? Y yo me iría rápidamente, transporte público masivo, integrado, con integración tarifaria e integración modal. Que un tipo en un sistema de motoconcho te pueda sacar una persona del barrio más apartado. Un callejón. Y que ese motoconcho puede llegar a la terminal del metro. Y con ese pasaje que paga en el motoconcho sea único y pase y sea validado por el metro. Y cuando tú logras hacer entonces un sistema de transporte público masivo, con integración tarifaria, con integración modal, que puede venir el tipo en el motoconcho, que puede venir el autobús de los Alcarrizos, y hacer esa integración con el metro de Santo Domingo, tú vas a ver que eso va a reducir. Pero eso porque tú compras el vehículo, es para tú satisfacer una necesidad personal que tú tienes. Claro. Pero cuando tú logres entonces que con poco dinero tú puedes movilizarte a tu trabajo, a tu universidad, tú vas a dejar el vehículo para los fines de semana, como lo usan en las ciudades desarrolladas. Entonces ese es el plan. El plan debe ser trabajar fuertemente en el transporte. Pero eso es factible y fabuloso, porque el Estado no se inmiscuye en eso, no toma la decisión. Incluso puede ser con la participación del sector privado. Te decía privado. Que la voluntad política. Si hay una ley que ya tiene todo el marco regulatorio para intervenir todo eso, yo entiendo que estamos en el preciso momento para hacer ese tipo de trabajo. Rápidamente, entonces, ¿cuáles son las instituciones que desaparecieron? La OTTT, Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Dirección General de Transporte Terrestre, el FONDEP, el CAR y el Fondo de Pensiones de los choferes. De los choferes. La caja de pensiones. Y uno se pregunta, una mujer que es la cara del Intran, Francesca de los Santos. Claudia Francesca de los Santos. Porque tenemos aquí un problema también de conducta de los dirigentes empresarios choferiles, que se creen amos y señores y son agresivos, y ya eso está demostrado. Hay 2 presos por esa agresividad. Lamentablemente. ¿Podrá una mujer combatir eso? Nada más la aplicación de la ley. La aplicación de la ley no importa no importa el género. Y yo creo que ya están llegando esos momentos. Por ejemplo, el hecho de que tú veas... tiene respaldo, parece. Sí, el hecho de que tú veas transportistas que han sido sometidos en estos momentos, te dice a ti claramente de que las cosas han cambiado en este país. Cuando tú tienes ya un sistema de justicia que está respondiendo, cuando tú ves todas esas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que queremos aquí, ya que se imponga el sentido de ley, que las cosas se hagan correctamente, que si se trabaja 13, 14 años un proyecto de ley y es aprobado por el Congreso, que cuando salga entonces se aplique correctamente y no que digan la gente, no, vamos a dar eso para después, no, como estamos en campaña, no es bueno hacerlo ahora. Yo creo que eso es lo que queremos, que un país se organice. Bien, gracias Ángel Segura, el ex director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, quien estuvo dándonos una cátedra de lo que es el transporte público en la República Dominicana. A ustedes, gracias como siempre por estar en sintonía y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana.